La historia, titulada Her Lovers, comienza con una niña llamada Susan, quien es reconocida por el mundo y adoptada por un varón por sus habilidades mágicas. A medida que avanza la historia, encuentra 4 hombres que lucharán por ella, empezando por el príncipe heredero del trono imperial. Luego viene un hábil tirador, un sicario oscuro pero herido por los sentimientos hacia la chica. A ellos se une un hombre lobo, mitad humano, mitad lobo, que también entra en la lucha por Susan. Y el top 4 lo completa un multimillonario cuya fortuna no se contabilizará ni en una semana. Todos quedan encantados con el personaje principal, porque es bella y amable, como un ángel que descendió del cielo. Y a lo largo de la historia buscarán su mano y su corazón. Pero lo más importante es que esta historia también tiene un antagonista, que será el principal problema para la heroína y sus admiradores. Se trata nada menos que de la novia del príncipe heredero, con quien, según la historia, se celebrará una lujosa boda. También es la hermana mayor del asesino a sueldo, con quien creció y vivió en la finca familiar. También vale la pena señalar que ella era la mayor odiadora de los hombres lobo en todo el reino, y a menudo comenzaba a cazarlos. Ella incluso puso palos en las ruedas de los ricos, impidiéndoles constantemente obtener ganancias tranquilamente y transportar mercancías. Esta alborotadora, la principal villana del imperio, también tenía un nombre, Melissa Podebrat, y es una verdadera perra que tiene relaciones terribles con todos. Incluso a partir de las conversaciones que se están llevando a cabo actualmente con la familia, queda claro, incluso para el lector inexperto, por qué sucedió esto. En este momento está ignorando tanto las reglas de la decencia que la criada tiene que limpiarle la boca cuando recoge la comida que cae. Habiéndose recuperado un poco de su aburrimiento, Melissa comienza a gritarle a su padre para que le diga en qué bote de basura está trepando su hermano esta vez en lugar de compartir el desayuno con la familia. El padre, sin levantar la vista de su taza de té, dice que Jake, el hermano menor de Melissa, se fue, diciendo que había personas en peligro y que tenía que protegerlas. Melissa murmura en voz baja que el hijo pródigo ni siquiera sabe que es dueño de su propia casa, y le dice a su padre que eche a Jake de la casa, pero él se niega a expulsar a su único heredero. Saltando de la mesa, nuestra heroína acepta que el chico es el único heredero, pero él siempre está vagando por algún lado y haciendo lo que quiere, y este extraño amor por su padre provoca su incomprensión. Sin embargo, la niña rápidamente se cansa de esta conversación y se levanta, acompañando su salida con un par de comentarios verbales ofensivos en dirección a la madre de Jake. Mientras sale de la habitación acompañada de una criada, su padre se agarra la cabeza, tanto lo atormenta Melissa con estas conversaciones. Sin embargo, esta actitud es un poco injusta hacia nuestra heroína, porque en realidad no fue ella quien hizo todas las cosas malvadas. La otra ella, en otro mundo, trabajaba incansablemente todos los días en la universidad, obsesionada con el estudio. Si no fuera por el accidente que le ocurrió, probablemente habría muerto por presión arterial alta y migrañas constantes. Pero cuando despertó, rápidamente se dio cuenta de que se había encontrado en su novela favorita y podía escapar de esta vida estudiantil infernal. Su personaje tiene una frente grande sin una sola arruga, signo de inteligencia, una figura esbelta de muchacha noble y unos ojos grandes de color oro, con un ligero tinte mostaza. Se parece al perro del vecino, pensó nuestra heroína, abrumada por la incomodidad ante tal comparación. Sabiendo cómo se desarrollará la novela, Melissa recuerda que ella no muere en la novela, sino que su vida se destruye. Pero esto solo sucede si sigue el guión. Y entonces la muchacha decidió que no jugaría según las reglas de la novela, y por lo tanto no haría planes malvados contra Susan. Sin embargo, ella tampoco quiere convertirse en una santa, solo vivir una vida tranquila como hija de un duque. Y ciertamente no para seducir a los hombres de la protagonista, quienes, aunque parecen interesantes en la novela, en realidad son unos completos idiotas. Ahora mismo está escribiendo una carta a uno de ellos, intentando hablar de su propio compromiso, seleccionando cuidadosamente las palabras necesarias. Las escribe lo más exactamente posible, porque el destinatario de la carta es una persona demasiado importante. Se trata nada menos que de Ian Basilios, el príncipe heredero del imperio y objeto de interés de todas las damas del país, un moreno atlético de ojos dorados. Mientras escribe, reflexiona sobre el hecho de que es el final del verano, pero los pájaros todavía cantan y las flores aún están fragantes.
lo que la hace sentir romántica, después de lo cual la chica comienza a escribir exactamente lo que quería decir, o más precisamente, que debían cancelar su compromiso inmediatamente. Después de terminar la frase, Melissa está realmente feliz con el resultado, especialmente con la última palabra. La Melissa del pasado amaba a Ian con todo su corazón, por lo que él es el mayor dolor de cabeza del que hay que deshacerse lo más rápido posible. No tardó mucho en encontrar el motivo de la ruptura, pues el príncipe envió a nuestra heroína una cesta de flores con una nota destinada a otra chica. Por lo tanto, si al príncipe heredero le gusta tanto su propiedad, que es lo que tiene en la mira, entonces debería buscar otra salida. Por ejemplo, casarse con Jake. Melissa recoge la carta, releyendo lo que logró escribir esta vez a su casi marido. A ella le parece casi perfecta, le gusta especialmente la letra. Ha mejorado claramente desde las 48 letras anteriores. La muchacha sella la carta y se la entrega a su doncella personal, Iona, para que pueda entregársela directamente al propio Ian en el Palacio Imperial. La criada, como se puede apreciar en su rostro demacrado, ha hecho esto más de una vez, y tal vez ni siquiera las primeras 10 veces. En lugar de llevar la carta de nuevo al palacio, ella sugiere que Melissa simplemente vaya allí y cancele el compromiso con un grito. Pero nuestra heroína no está muy entusiasmada con esto. Entonces ella responde que hoy simplemente habrá una carta, pero si el príncipe no la responde, creará allí un caos tal que el heredero del emperador nunca soñó. Ese día, Melissa simplemente estaba esperando una respuesta, pero como la criada esperaba, no hubo respuesta de Ian, lo que significaba que era hora de un escándalo. Al día siguiente, la muchacha acude a su príncipe, pero en lugar del joven entusiasmado por la carta ve algo repugnante. Según la trama de la novela, Ian Basilios, el prometido de Melissa, la desprecia y la rechaza, posponiendo la boda bajo diversos pretextos. Esto continúa hasta que conoce al personaje principal, en quien encuentra su amor, y se une a la lucha por su corazón contra otros 3 hombres. Pero actualmente lleva una vida disoluta, a la caza de chicas guapas, cualquiera que pueda conseguir, sin importar si están casadas o no. Ian sigue siendo un sinvergüenza hasta que conoce a Susan, pero nadie lo sabe. Tal vez su personaje seguirá manifestándose, lo que significa que hay que deshacerse de él. Melissa, que vino a averiguar por qué el Palacio Imperial no había respondido a su carta, sorprendió al príncipe en medio de otro asunto. Ella no conoce a esta chica, sin embargo, esta no es la primera vez que esto sucede. Y ahora, estos dos están disfrutando de placeres empalagosos sin notar a nuestra heroína. La sola visión de estos 2 tortolitos hace que Melissa sienta náuseas y no puede contener su odio hacia ellos. El propio príncipe, al parecer, ni siquiera comprende que además de su amante, en el dormitorio hay otra chica, su futura esposa. Nuestra heroína está sorprendida y furiosa porque Ian ni siquiera reaccionó a su apariencia, sino que simplemente continuó disfrutando de otra mujer. Cuando escuchó por primera vez rumores sobre los hábitos del heredero al trono, asumió que solía emborracharse solo o se alejaba constantemente de la gente. Pero en lugar de eso, resultó que simplemente estaba persiguiendo cada falta que veía y tratando de seducirlas con frases empalagosas. Finalmente, Melissa es notada por su señora, quien le pregunta al príncipe quién es la muchacha que los ha estado mirando durante varios minutos, y supone que es la criada. Semejante insulto confunde a nuestra heroína. ¿Cómo pudo este idiota pensar que ella, vestida con un vestido caro, podría ser una sirvienta? El vástago imperial responde que no hay necesidad de preocuparse e invita a la muchacha a desvestirse completamente. Aunque desde el punto de vista de Melissa parece que de todos modos no hay mucho que filmar allí. Se le ocurre que ya está harta de esta desgracia y decide demostrar que claramente no hay ninguna criada en la habitación. Nuestra heroína, sin cambiar su expresión, pregunta en voz alta al príncipe heredero si, por casualidad, es un sucio perro salvaje. Finalmente, Ian se gira hacia la voz, algo sorprendido por haber sido abordado de una manera tan inapropiada. Melissa se alegró de que finalmente él la respondiera, porque normalmente ignoraba todas sus palabras, y repitió su pregunta con una sonrisa. Por supuesto, Ian se quedaría atónito, ya que anteriormente le había mostrado constantemente sus nuevos amantes a nuestra heroína. Y cada vez estallaba en una furia furiosa, gritando y agarrando a las desafortunadas muchachas por el cabello y golpeándolas con lo que tenía a mano, pero no le decía nada al príncipe. Pero él simplemente se distanció de lo que estaba sucediendo,
aunque el verdadero sinvergüenza y villano en esta situación era precisamente su amada Alteza. Y ahora mismo no se retracta de su postura. Al contrario, pregunta si Melissa se ha vuelto loca, irrumpiendo así a plena luz del día. En este punto, los nervios de nuestra heroína ya no pueden más. Grita y pregunta quién más está loco aquí. Tal vez el príncipe, que está llamando a su novia específicamente para que pueda ver todo. De todos los hombres de la novela, ella es el que más odia, y no puede entender cómo Melissa pudo haberse enamorado de él, dado su carácter. Ian dice que nunca imaginó que su prometida le lanzaría palabras tan crueles directamente a la cara, aunque asumía que la chica no estaba del todo bien de la cabeza. Nuestra heroína se limpia la oreja de manera demostrativa, tratando de averiguar si escuchó correctamente, que fue su culpa y que la propia Melissa era la principal culpable de lo que estaba sucediendo. Después de lo cual dice que ha notado lo bien que besa al príncipe y ahora ayudará a demostrar esta habilidad. Ian la practicará con un hermoso piso de parquet bajo sus pies. El príncipe retrocede ante ella. Un temblor notable es visible en sus movimientos. Aparentemente está asustado y no está encantado con tal propuesta. La propia Melissa no esperaba tal reacción. Él no se abalanzó sobre ella con los puños ni la golpeó con palabras fuertes. Simplemente estaba asustado. El rostro de Ian también comenzó a temblar, como si las lágrimas estuvieran a punto de fluir por sus mejillas. Y su expresión se parecía a la de un pobre cervatillo. Hacen una pausa incómoda mientras Melissa se pregunta qué le pasa a este hombre que puede tener aventuras, pero tiembla ante dos frases. Más adelante en la trama, se supone que se enamora perdidamente de Susan y deja de comunicarse por completo con Melissa, ignorándola por completo. Más tarde le pide a la muchacha que se separe pacíficamente, rompiendo así el compromiso. Su declaración supone un duro golpe para la desafortunada hija del duque. La muchacha, que lo ama con todo su corazón, no puede aceptar la ruptura. Ella llora y le ruega que no lo haga, negándose a aceptar la decisión del príncipe y confirmar la ruptura en el papel. Sin embargo, poco después, él la abandona públicamente, delante de toda la alta sociedad, y Melissa no tiene más remedio que caer en la depresión y más tarde en la locura. Pero esta vez eso no le pasará. Ella no permitirá tanta humillación hacia su personaje, tanto dolor terrible durante la separación. Después de todo, para Ian, el compromiso también fue una especie de obstáculo, y el compromiso en sí mismo fue solo un movimiento político, no una historia de amor. No importaba cuántas veces el heredero al trono intentara persuadirla para que se fuera. Ella ni siquiera quería oír hablar de ello, con la esperanza de salvarlo. Pero ahora queda poco tiempo antes del encuentro del príncipe heredero con Susan, y todo lo que ha pasado no tendrá ningún significado. Esto significa que ahora, en lugar de otro escándalo, obtendrá lo que estaba esperando, es decir, la disolución del compromiso, de manera totalmente oficial, con sello y firma. Esto significa que reducirá sus posibilidades de involucrarse con Susan, lo que significa que no encontrará un mal final para su linaje y vivirá una vida pacífica. Además, incluso después de la separación, su vida no estará llena de problemas, porque el matrimonio nunca se llevará a cabo, lo que significa que ella e Ian no tendrán reclamos el uno contra el otro. La anulación del compromiso con el príncipe heredero no impedirá futuros matrimonios y no causará mucho daño a la familia Podebrati en general. Todo conduce a que las propias estrellas ayuden a Melissa a liberarse de este mujeriego desvergonzado y conseguir su final feliz. Por eso, sin pensarlo dos veces, nuestra heroína sugiere hacer precisamente eso, enfatizando mentalmente que eso es todo lo que ese bastardo quiere de ella. El príncipe heredero le pregunta de nuevo, sin entender si realmente acaba de escuchar esa frase, que claramente no esperaba de Melissa. Él salta bruscamente y de repente dice que no pueden hacer esto. Esto supone una sorpresa desagradable para nuestra heroína, ya que esperaba una solución fácil del problema. Todo ocurrió tan rápido que el príncipe heredero incluso dejó caer a su amante al suelo, mientras ella intentaba comprender qué estaba pasando. Al volver en sí, nuestra heroína decide preguntarle qué quiere decir cuando dice que su ruptura es imposible. En lugar de una explicación clara, Ian comienza a cuestionar a Melissa, preguntándole por qué decidió dar ese paso y si le había sucedido algo malo. La niña responde irónicamente que sabe que el propio príncipe quiere lo mismo, así que ¿por qué no separarse del mundo y continuar atormentándose mutuamente? El príncipe se da la vuelta brevemente
y Melissa nota lo rojo que se ha puesto su rostro y sus labios parecen estar a punto de decir algo en respuesta. Un segundo después, el príncipe le dice a la muchacha que él mismo no quiere que se cancele el compromiso y que no dará permiso para ello. Nuestra heroína se agarra a la cabeza, preguntándose por qué el príncipe heredero hacía todos esos espectáculos con sus amantes si no quería romper con ella. Al pensar en por qué lo hizo, Melissa llega a la conclusión de que simplemente se estaba burlando de ella para su propia diversión. Ian se sonroja, se da la vuelta, y la chica se da cuenta de que ha dado en el clavo. Ella comienza a reírse en voz baja de él, que solo quería irritar a nuestra heroína con su comportamiento. Ella afirma dramáticamente que el príncipe eligió una forma sucia de torturarla, pero logró herirla hasta el alma. Es una persona increíble, continúa con tristeza. Es imposible continuar cualquier tipo de relación amorosa con él después de tales escándalos, especialmente después de ver a una mujer semidesnuda, a la que nunca había visto, frotándose contra su futuro marido. Ya se estaba quedando sin palabras decentes, por lo que Melissa decidió permanecer en silencio para no perder la compostura. El incómodo silencio solo era roto por el roce de las ropas de los amantes. Los escandalosos romances de Ian con otras mujeres fueron justificados por la sociedad como una crueldad excesiva y la estrechez de miras de la novia. Debido a una caracterización tan halagadora de la alta sociedad por parte del príncipe, Melissa Podebrat fue constantemente objeto de críticas devastadoras por parte de su entorno. Y ahora el heredero al trono finalmente ha decidido pasar al ataque. Y dice que la propia Melissa fue la primera en decidir molestarlo. Él dice que la niña se le tiraba encima constantemente, acosándolo en cualquier oportunidad, incluso si él no lo quería, y a menudo ella simplemente irrumpe en sus aposentos con o sin motivo, casi igual que ahora. Las lágrimas brotan de los ojos del príncipe, y con voz temblorosa dice que no fue fácil para él estar con Melissa, sobre todo tolerarla. Por eso estaba en silencio todo este tiempo, se da cuenta la chica. Ian solo está tratando de hacerse la víctima, como si pensara que han sufrido igualmente por esta relación. Sin embargo, ella le responde sarcásticamente al príncipe que en realidad lo estaba molestando y tratando de complacerlo. Así demostraba ella sus sentimientos, y actuaba así porque lo amaba sin ninguna duda ni arrepentimiento. Después de todo, beber té aromático juntos en un picnic, a veces abrazarse, como hacen todos los enamorados, y en general pasar tiempo juntos con normalidad. Al menos, Melissa creía que las parejas que pronto estaban destinadas a convertirse en una familia debían comportarse de esa manera y nada más, pero si malinterpretaba las señales del príncipe, se disculpaba. Mientras termina su frase, mira al príncipe y lo ve a sentir como un completo idiota cuando escucha la parte de la disculpa. Ante tal ola de idiotez que emana del príncipe, la cabeza de nuestra heroína comienza a zumbar y su cordura empieza a abandonarla. Melissa le recuerda que no importa cuánto se sienta Ian como una víctima, no tiene derecho a actuar como un mujeriego y un bastardo narcisista. Toda esta situación le recuerda a varios programas de baja calidad en los que idiotas caminan por las calles y las casas y se burlan de la gente, filmando todo con una cámara oculta. Desde su compromiso, Melissa había recibido invitaciones al palacio del príncipe heredero, que ella aceptó felizmente. La muchacha seleccionó cuidadosamente sus atuendos, preparándose para su encuentro como si fuera una fiesta, y pasó horas frente al espejo mostrándose su belleza. Sin embargo, cada vez que entraba al dormitorio de Ian, veía la misma imagen, donde su futuro marido estaba dando vueltas con su último favorito. Pero incluso entonces, Melissa no podía ignorar sus cartas, porque eran una prueba de que él estaba pensando en ella al menos por un momento, y eso calentaba su corazón con una tímida esperanza. Ella se retuerce el dedo en la sien, explicando que después de acciones tan repugnantes él está obligado a romper su compromiso. La muchacha no entiende de dónde Ian obtiene tanta confianza en su unión, a lo que él afirma sin ningún tipo de vergüenza que Melissa lo ama. Es obvio. Es difícil describir el estado de Melissa en ese momento, pero algo dentro de ella claramente se rompió y murió. Lo más probable es que fuera el último trocito de paciencia. Un pesado cenicero de cristal cae directamente sobre la cabeza del heredero al trono imperial, el príncipe heredero Ian Basilios. Esto lo hace, por supuesto, no en la realidad, sino en la cabeza de Melissa, quien aún podía contener su sed de sangre y simplemente gruñía, cerrando los ojos. Finalmente, ella le responde al futuro monarca que puede olvidarse de su futuro juntos,
su amor ya no existe y no serán una pareja. Se señala a sí misma, como para asegurarse de que incluso un completo idiota como Ian pudiera entender quién lo odia realmente aquí. Con su gesto le hace saber que a partir de ese momento no son nada el uno para el otro. Habiendo terminado su discurso, nuestra heroína mira fijamente el rostro de Ian, tratando de ver al menos un intento de responder a sus palabras. Se quedó paralizado, como si el mundo que le rodeaba se hubiera puesto patas arriba, como si le hubieran dicho que ahora era un simple campesino. Durante toda su vida, ella corrió tras él como un tumor. Él percibía el amor de la muchacha no como un regalo, sino como algo dado, concedido por su belleza y estatus. Pero esta vez, las cosas no salieron como él esperaba, y todo el amor se desvaneció de repente, y ahora no tendría a nadie a quien aterrorizar. Es difícil para el príncipe heredero admitir que no es amado, pero Melissa es implacable y continúa manteniéndose firme. La chica simplemente e incondicionalmente dice que el chico debería simplemente irse de su vida, rompiendo el compromiso de una vez por todas, porque no podrá encontrar ni una sola razón para quedarse con nuestra heroína y continuar la relación, afirma Melissa. Por supuesto, el príncipe no tiene palabras para convencer a la muchacha de no romper el compromiso, y simplemente permanece en silencio. La propia Melissa ya está cansada de todo lo que está sucediendo y pide terminar rápidamente esta conversación, firmar los documentos y marcharse. El título de novia honoraria de Ian Basilios, un mujeriego y sinvergüenza, se ha vuelto bastante aburrido para ella. Quiere deshacerse de él lo antes posible. Imagínense cómo este hombre gobernará el imperio después de su padre. Y lo más probable es que esto suceda muy pronto. Ian definitivamente arruinará todo y lo único que quedará del imperio serán ruinas. A sus lectores siempre les pareció un noble caballero de bello rostro y modales, pero cuando Melissa lo miró con más atención, vio en él solo un pedazo de basura enorme y regio, que no merecía ningún amor. Cualquier atisbo de comprensión o simpatía hacia él se ha desvanecido para siempre, y su aparición solo aumenta la presión arterial de nuestra heroína. Mientras tanto, la amante del príncipe decide abandonar la habitación silenciosamente, para no verse más involucrada en este escándalo, y se va silenciosamente. Pero en el momento equivocado, se tuerce la pierna, grita de dolor y cae al suelo. Al caer golpea el mismo cenicero que debería haberse roto en la cabeza del heredero al trono. Ian y Melissa solo pueden observar lo que sucede, pero no pueden ayudar a la niña a mantenerse de pie. El ruido proveniente del dormitorio del vástago imperial llega hasta los guardias, quienes corren hacia las puertas cerradas gritando. Es importante para ellos saber que el príncipe está completamente a salvo. Melissa está en shock. Entiende que la gente de afuera puede equivocarse en todo, especialmente considerando el comportamiento pasado de nuestra heroína. Uno de los guardias corre hacia Ian y le pregunta cómo se siente, a lo que él comienza a actuar como un prisionero exhausto. Al mismo tiempo, el segundo guardia, como Melissa había esperado, comenzó a detenerla, asumiendo que estaba torturando al príncipe nuevamente, y que tal comportamiento no sería tolerado en el palacio imperial. Esta vez retuerce a la muchacha por la fuerza, causándole dolor, como si fuera un ladrón o un gamberro malicioso. Las conclusiones de los guardias son monosilábicas. Oyeron a lo lejos el ruido de un cenicero al romperse, como si lo hubieran arrojado contra alguien, y los gritos de las mujeres confirmaron claramente sus preocupaciones, después de lo cual los guardias se apresuraron a salvar a su amo de la cruel novia. Desde la puerta se ve a una niña llorando sentada en el suelo del dormitorio imperial, y el propio descendiente del emperador parece y se comporta como si estuviera exhausto hasta el final de sus fuerzas. Además, nadie ha olvidado los actos pasados de Melissa, y ella está presente aquí, lo que significa que es necesario detenerla urgentemente esta vez. Por supuesto, nuestra heroína intenta explicar a los agentes de la ley que no es culpable de nada y que ni siquiera tocó a nadie, pero todo es en vano. Además, la amante corre hacia el príncipe con lágrimas en los ojos y le dice que estaba muy asustada por lo sucedido. E Ian, fingiendo lástima por ella, dice que intentará que algo así no vuelva a suceder. Y la niña comienza a llorar aún más. Melissa no puede hacer más que maravillarse ante la actuación de estos dos tortolitos. Finalmente, los guardias la sacan del dormitorio y la escoltan hasta el carruaje de la familia Podebrat, que la llevará de regreso a la propiedad familiar. Al darse la vuelta, ve a Ian observándola mientras la escoltan fuera del palacio, pero tan pronto como sus ojos se encuentran con los de ella, se da vuelta con miedo.
Melissa se da cuenta de que este bastardo nunca se disculpó con ella, y ahora definitivamente no puede ser perdonado. Un par de minutos después, un carruaje avanza por las calles de la capital hacia la finca de Podebrat, y su pasajero es invadido por pensamientos oscuros. Considerando todas las opciones para liberarse de los grilletes de la persona imperial, Melissa llega a la conclusión de que la mejor de ellas sería simplemente acabar con el mujeriego, y no se trata de viejos agravios, insultos actuales o expulsión del palacio del emperador. Incluso el lacayo, con toda su fingida preocupación, probablemente piensa que Melissa se ha vuelto loca y se ha metido en problemas. Pero no, la mente de nuestra heroína está en perfecto orden. Ella está preocupada por el estado de cosas. Solo hay que imaginar lo que sucederá cuando Ian ascienda al trono. Es obvio que el imperio caerá en ruinas, destruirá todas las esferas de la sociedad y luego condescenderá con los simples mortales y les preguntará si continúan amándolo. Y dado su don para la seducción, provocará un caos absoluto. Incluso si cambia después de conocer a Susan, lo cual puede que no suceda, no hay perdón para él. Y dado su comportamiento pasado, el personaje principal podría ni siquiera dejarlo acercarse, lo que sería agradable. Pero alguna vez había sido amable con Melissa en los eventos a los que asistían juntos, y su sonrisa artificial solo añadió leña al fuego del malentendido. Así que convenció a la muchacha de que tenía sentimientos por ella, aunque en realidad no había ninguno positivo entre ellos. Melissa no puede permitir que este fenómeno se acerque a Susan, por lo que el asesinato es la única opción que le queda y no quiere pensar en ninguna otra. Solo queda encontrar dónde y cómo contratar a alguien, lo cual es difícil. No todo el mundo emprenderá el asesinato del príncipe heredero. Finalmente, el carruaje se detiene, habiendo llegado a su destino, y el cochero comienza a bajar del carruaje para ayudar a la dama a salir, tal como exigen las reglas. Abre la puerta de la cabina con su habitual expresión amable para anunciar su llegada, pero ante su rostro se alza una imagen aterradora de la duquesa, que está discutiendo en voz alta qué hará con diversas partes del cuerpo de su futura víctima. Ella interrumpe sus pensamientos cuando se fija en el cochero, y de inmediato se da cuenta de cómo se veía todo desde fuera. Ella intenta ir directamente al tema de la llegada, y le pregunta al joven asustado si han llegado a su destino. Él le extiende la mano y, al tomarla, Melissa nota que está temblando como si su dueño hubiera visto un fantasma. El chico intenta decirle algo, pero no se atreve a hacerlo de inmediato. Al final se derrumba, y cerrando los ojos con miedo dice que ella no puede matar a quien quiera y donde quiera. Eso no es humano. Esta revelación de los sirvientes deja atónita a nuestra heroína. Ella no tenía idea de que su reputación estaba tan mal. El propio cochero, satisfecho de haber dicho todo lo que quería, tiembla, esperando ser despedido o algo peor. Todavía no puedes entender a esta chica. Melissa comienza a preguntarse lentamente si él está preocupado por sí mismo o por ella, y una sonrisa aparece en sus labios. Ella intenta sonreír más ampliamente para asegurarle al pobre chico que no tenía intención de tocar, pero no le sale tan bien. El chico se asusta aún más ante esa sonrisa siniestra y pide que lo perdonen, porque tiene una familia a la que no puede abandonar en necesidad. Esto hace que Melissa se deprima aún más. Ella no quería esto, y lo único que hizo fue sonreírle. Sin embargo, tiene un asunto muy importante que atender y necesita contactar a alguien que pueda ayudarla en su situación. El duque Christian Podebrat, padre de nuestra heroína, estaba en ese momento escribiendo informes y mensajes en su despacho, cuando de repente se oyó un molesto golpe en su puerta. No es otra que la propia Melissa quien llama a la puerta y le pregunta si puede dedicarle un poco de su precioso tiempo. Su padre puede ser la única persona que puede influir en lo que está sucediendo, y ahora mismo se está acercando a ella, cerniéndose sobre ella con toda su altura. Aunque la chica es bastante alta para los estándares de este mundo, siempre tiene que levantar la cabeza para ver su rostro, lo cual, a su vez, es tan terriblemente duro y exigente como el de Melissa. El duque, con voz autoritaria pero distante, le pregunta qué necesita nuestra heroína de él, sin apartar la mirada de ella. Los problemas en su relación tenían una razón, la misma razón por la que los niños crecen resentidos con la vida. El duque nunca se interesó por su primogénita, Melissa, y ella estaba fuera de su vista. Sin embargo, Christian eligió a su segundo hijo, Jake, colmándolo generosamente de atención y cuidado,
permitiéndole incluso recibir una educación en el extranjero. Incluso ahora, la amargada Melissa prácticamente ha dejado de hablar con su padre, con raras excepciones, como ahora. Sin esperar respuesta, el duque Podebrat abandona la oficina, como si ignorara a nuestra heroína, lo cual no le conviene. Ella se vuelve hacia él nuevamente y le dice que ella tampoco está de humor para estar en la misma habitación con él por mucho tiempo, pero tiene una conversación seria. Christian escucha de nuevo y pregunta nuevamente qué es exactamente lo que quiere de él. Aprovechando este momento, Melissa propone ir directo al grano sin alargar la conversación. Pero el duque, experto en conversaciones importantes y sus consecuencias, la interrumpe diciéndole que no discutirán nada en el pasillo y que deben preparar la sala de estar. Nuestra heroína le pide que espere, ya que no es necesario ir tan lejos para conversar, pero su padre desaparece inmediatamente más adelante en el pasillo. Por supuesto, en parte tiene razón, piensa Melissa, pero ¿por qué debería llegar a tales extremos por el bien de su odiada hija? Tal vez se esté preparando para rociarla dramáticamente con agua, como lo hacen en esas series de televisión baratas y repetitivas. Mientras se acerca a la sala de estar, nota la silueta de su padre asomándose detrás de la puerta. Saca la cara y pide 5 minutos para tenerlo todo listo, pero inmediatamente cambia este tiempo a 10 minutos, y en sus ojos puedes ver que el rechazo no es aceptado. Definitivamente hay que esperar. Melissa ya no comprende del todo lo que realmente está planeando, pero aún así decide dejarlo terminar los preparativos. Mientras espera, otro pensamiento desagradable le ocurre. Tal vez no pueda matar a Ian Basilios, porque el duque la golpeará primero, porque la muchacha fue contra su voluntad. Después de 10 minutos, llama a la puerta de la sala e inmediatamente escucha la voz de su padre ordenándole que entre. Lo que vio fue tan inesperado que nuestra heroína no pudo sostener la mandíbula inferior y permaneció de pie con la boca abierta. Lo primero que le vino a la mente fue que el duque Podebrat había decidido organizar una fiesta sorpresa para celebrar el nacimiento de otro hermano menor que le habían estado oculto. Pero aún así, ella no puede ser la única que ve toda esta pesadilla de mocos rosados y globos, y hay suficientes dulces para provocar diabetes a toda una multitud. El propio duque vestía un traje rosa francamente ridículo, que Melissa nunca había visto antes en su armario. Pero con eso, curiosamente, el rostro de Christian parecía 500% más espeluznante. La niña se imagina diciéndole a su padre que le cayó un rayo o que algo pesado le cayó encima. Pero ella aún logra resistir para no cometer un verdadero error y no ser expulsada de la casa en ese mismo instante. Sin embargo, se aclara la garganta y se sienta en el sofá de enfrente para empezar a hablar. Ella comienza su discurso diciendo que no detendrá al duque por mucho tiempo de sus importantes asuntos ducales. Irá al grano y luego lo dejará solo. Pero él aparentemente ignora todo y le ofrece a la niña darse un capricho con un té y varios dulces que ha preparado para ello. Por lo que había oído, el té que le habían servido a Melissa ahora era extremadamente popular entre las jóvenes de su edad. Nuestra heroína sonríe. Se da cuenta de que su padre ni siquiera la escucha ahora y tal vez ni siquiera lo planeó. Y luego está este té extraño con un tinte rosado que parece extremadamente sospechoso. También podría suceder que se añadiera veneno allí, y así la hija odiada dejaría rápidamente de interferir con la familia Podebrati. Y para aumentar las sospechas, también se puede añadir el hecho de que el propio duque decidió beber café negro, y no al mismo que su hija. Pero ella no puede negarse, y Melissa se acerca con mano temblorosa a esta extraña poción rosa, cuya utilidad es muy cuestionable, pero tal vez haya una manera de evitar la necesidad de beber té, y decide simplemente hablar con su padre. Él, mientras tanto, señala que han pasado casi 10 años desde la última vez que se reunieron de esta manera. La niña responde que en realidad desayunan juntos todos los días y se saludan en la mesa, pero aparentemente el duque está distraído por algo. No reacciona realmente a las palabras de su hija, sino que simplemente la mira sin mucha emoción. Entonces Melissa va directo al grano. No se va a quejar mientras haya una conversación importante que tener. Casi logra decirle a su padre que quiere cancelar su compromiso con Ian Basilios, el príncipe heredero del imperio, pero una persona inesperada interrumpe su declaración. Una figura desconocida con una capa negra abre la puerta de una patada, como si estuviera permitido. Un silencio sepulcral cae sobre la habitación mientras todos los presentes miran fijamente al misterioso invitado que ha llegado para tomar el té. ¿A quién le interesa saber qué salió mal en este planeta para que esta habitación se convirtiera en una pesadilla?
Melissa comienza a hurgarse la oreja de manera demostrativa, diciendo que no escuchó a este hombre grosero tocar la puerta como lo exige la etiqueta. Este extraño no era otro que Jake Podebrat, el hermano menor de nuestra heroína, un maestro de armas de fuego con cabello del color del acero. Melissa, decepcionada, considera su aparición como la llegada de un hijo pródigo a su hogar, y nada menos. Él es uno de los principales contendientes por la mano de Susan, y también está luchando por su atención. Además, él será el heredero de la familia Podebrat, recibirá la propiedad y todas las tierras, y Melissa se quedará sin nada. También es un asesino imperial profesional, gracias al cual todos los que se rebelaron contra la familia gobernante murieron una muerte misteriosa. Ahora, en respuesta al comentario de nuestra heroína, él solo responde con desprecio que no entiende el propósito de su inútil existencia. En la novela, el niño desprecia a su hermana y considera que hablar con ella está por debajo de su dignidad. Su reputación es bastante buena, a pesar de su corta edad, muestra los mejores resultados en el imperio y es un buen mago. Pero a pesar de cierto reconocimiento, Jake intenta no mostrar su rostro en diversos eventos, ocultándose siempre en las sombras. Y siempre está vagando por algún lado, como un perro abandonado, nunca está en casa, lo que por otro lado a veces no es tan malo para Melissa. Ella siempre envidió a su hermano menor, porque la niña misma nació sin inclinaciones especiales. Además de eso, Jake es mucho más guapo que su hermana mayor. Nadie pensaría siquiera que son parientes. El tipo de Jake es un hombre guapo, tímido, tranquilo y silencioso que oculta sus emociones. Nuestra heroína disfrutó leyendo cómo este personaje observa a Susan desde las sombras y mantiene su distancia sin mostrar sus sentimientos. Pero en realidad las cosas no son tan sencillas aquí como con el príncipe heredero. Simplemente entró y comenzó a gritarle a su padre sobre la decoración que los rodeaba, como si no hubiera razones más importantes para hablar. Primero caminó sobre los globos y guirnaldas, diciendo que incluso un niño de 5 años tendría miedo allí, y a juzgar por el té está claro que es el té más barato que se puede comprar en el mercado. Jake termina de regañar a su padre, pidiéndole que mantenga su dignidad, y dice que situaciones como estas son recordatorios de por qué es mejor no venir aquí. Nuestra heroína se da cuenta de que además de mago y tirador, también podría ser rapero, por lo que rápidamente lanza sus diatribas despectivas hacia el duque. Y Jake me recuerda que una vez dijo que Melissa podría ser un berrinche si no decorabas la habitación con cosas de niña, pero no lo decía en ese sentido. Resulta que todo este circo rosa ocurrió por su culpa, supone la joven Lady Podebrat. Resulta que en esta novela puede haber personas peores que el príncipe heredero, e incluso tan cercanas que hacen que a nuestra heroína le vuelva a doler la cabeza. Claro, la historia toca brevemente el odio de Jake hacia su hermana y su padre, pero es como si este Jake estuviera actuando deliberadamente como un idiota. También hay algo mal con el padre. Él simplemente se sienta allí como un buen chico y escucha los sermones de su insolente hijo sin quejarse. Pero tal vez sea simplemente parte de la personalidad de Jake, y solo necesita que lo pongan en un estado mental positivo y entonces el hielo se derretirá. Melissa se gira hacia él intentando que su falsa sonrisa no se transforme en una mueca visible, pero en respuesta, el hermano solo da una expresión monosilábica, sin mantener una conversación. El silencio regresa mientras Jake espera una respuesta de su hermana mayor. Ella no entiende dónde se fue la locuacidad del chico, porque él simplemente disparó palabras de crítica hacia su padre como una ametralladora. Nuestra heroína no se da por vencida, y manteniendo una sonrisa le pregunta a su hermano por qué decidió visitarlos hoy. La cara de Jake parecía indicar que iba a vomitar por el tratamiento de Melissa. No la soportaba tanto. La niña entiende que claramente será más difícil con él que con Ian, pero también necesita deshacerse de su hermano. Ella le pide que se vaya a menos que haya venido a decirle algo de gran importancia, ya que está teniendo una conversación con el duque. Después de estas palabras, Jake revela su verdadera motivación para regresar a su casa, y resulta ser la propia Melissa. Él la señala con el dedo y pronuncia otro nombre, el del heredero al trono, Ian. La mención de ese bastardo hace hervir a la niña. Ella intenta comprender por qué su hermano pequeño decidió recordarlo. Jake e Ian son amigos de la infancia, y esta conexión ayudó al hombre de cabello gris a fortalecer su relación con la familia imperial. En la novela comienza una lucha dramática por el corazón de Susan, que por supuesto captura los corazones de los lectores,
porque el amor destruye una amistad de larga data. El chico le advierte severamente a Melissa que Ian Basilios se quejó con él y que bajo ninguna circunstancia debe romper el compromiso. En la imaginación de la niña, parece como si el príncipe heredero hubiera decidido comportarse como un cobarde y se hubiera puesto a llorar junto a Jake, pidiéndole que convenciera a su hermana mayor. Pero entonces una imagen comienza a formarse en su cabeza. Digamos que vino aquí a pedido de Ian. Suena plausible, pero no esperaba encontrarla. Además, fue directamente a ver a su padre para transmitirle la petición del príncipe heredero. Y la criada inmediatamente le dijo dónde buscarlo. El duque habría conocido a su hijo en un ambiente más tranquilo y habría podido delatar a su hermana, lo que llevó a su padre a tomar la única decisión correcta: prohibirle a su hija separarse. De esta forma, todos los planes para un desacuerdo pacífico quedarían completamente destruidos, porque Melissa no puede desobedecer la voluntad del jefe de la casa. Y como todos estaban en la misma habitación, el duque tendría que soportarlos a ambos, lo que significaba que podía decirles qué malvado bastardo era el hermano menor, que fue lo que hizo Melissa. Las expresiones con las que cubre a Jake golpean los oídos de ambos hombres presentes, dejándolos en un ligero shock. Nuestra heroína está perpleja por lo que su hermano piensa de sí mismo, ya que se permitió decirle lo que debía y no debía hacer. Y Melissa también comienza a burlarse del hecho de que Ian realmente pidió ponerle orden en la cabeza. Y su hermano está feliz de ayudar. Él y su padre dejaron a Jake solo debido a sus peculiaridades adolescentes, y él perdió completamente el rumbo, convirtiéndose en el perro leal del príncipe heredero en lugar de parte de la familia. El tipo no tiene nada que decir en respuesta, solo dice con resentimiento que Melissa debe haberse vuelto completamente loca si piensa de esa manera. La hija del duque regresa al sofá y emerge de la situación como una clara ganadora, pero necesita consolidar su éxito. Ella entiende que a su hermano no le gusta, pero a ella tampoco le gusta a él. Aquí están en igualdad de condiciones. Sin embargo, hasta ese momento Melissa sentía lástima por él. Después de todo, eran de la misma sangre, y por lo tanto no tomó ninguna acción dañina hacia el chico. Pero como él no quiere mostrarle respeto como hermana mayor, entonces ella no lo aceptará como hermano ahora. Especialmente cuando Jake decidió apuñalarla por la espalda como un cobarde patético. Las últimas palabras impactaron particularmente al único hijo del duque, en parte porque eran ciertas. Según le parece a Melissa, entiende que una denuncia así al duque no le traerá gloria, pues solo gente vil y deshonesta actúa así. El hermano es derrotado, lo que significa que nuestra heroína puede regresar al mensaje para el duque, lo que hace. Está claro que no está contento con lo que ocurre, pero aún así intenta no demostrarlo y, por lo tanto, simplemente permanece en silencio. Melissa reúne todo su carisma y declara que su compromiso con el príncipe heredero no está destinado a hacerse realidad, ya que ya no lo soporta. Ella no pide ayuda. Lo único que necesita es que nadie se atreva a interponerse en su camino. De lo contrario, demostrará con sus acciones que esto es una mala idea. Dicho esto, pueden dejar de lado su insatisfacción, se despide y con el ánimo en alto abandona el reino rosa de la sala de estar. Y así termina su primera conversación importante con su padre en 10 años, en el completo silencio de los presentes. Al día siguiente, le espera un nuevo tipo de infierno, donde en lugar de las paredes de su habitación, cuelgan retratos de Ian Basilios por todas partes. Y desafortunadamente para Melissa, esto no es un sueño. No solo las paredes están llenas de esta suciedad, el techo tampoco se ha librado. Hay tanta que parece la colección personal de alguien. Jake, el bastardo de pelo blanco, esto que podía permitir un acto tan misantrópico que hace sangrar los ojos de nuestra heroína. Lo peor es que no hay manera de deshacerse de ellos físicamente, porque el vil hermano los ha hechizado para que no cambien. Melissa se da cuenta de que la única decisión correcta es salir de la habitación. Entonces su mirada se cruza con el cartel más empalagoso que jamás haya aparecido en esa sala, y esto se convierte en la gota que colma el vaso. Es difícil encontrar palabras para describir el dolor mental y la humillación que nuestra heroína experimenta en ese momento. Los últimos restos de cordura la abandonan, y su cerebro entra en modo de hibernación para permitir de alguna manera que la niña se recupere. Cuando despierta, se da cuenta de que se cayó de la realidad por un tiempo, y le llevó mucho tiempo volver a salir de ese abismo de conciencia. Ahora solo los dioses misericordiosos, si es que los hay,
pueden salvar el rostro de Jake de un apasionado encuentro con los puños de su hermana mayor. Hay un aura de muerte y destrucción alrededor de Melissa mientras camina por el castillo buscando a su hermano, y todos los sirvientes intentan mantenerse fuera de problemas. Nuestra heroína busca en cada rincón del castillo, pero Jake ha desaparecido sin dejar rastro, como si nunca hubiera estado allí. No en vano es un asesino imperial. Él simplemente cagó y salió corriendo, admite la niña, actuando como un cobarde patético, y eso solo alimenta su odio. En este estado, atrapa a una de las sirvientas, que tuvo la mala suerte de estar en el camino del villano de la casa Podebrat. Ella le transmite las palabras de su hermano a Melissa, especialmente la sugerencia de que disfrute de la vista del dormitorio, y no le agradezca por ello. Al oír esto, nuestra heroína inmediatamente golpea la pared, incapaz de contener su rabia, lo que horroriza a la criada. La joven supone que Jake podría haber interpretado su comportamiento como un intento de atraer la atención hacia sí mismo, y pensó que se enamoraría nuevamente de Ian por esa mirada. Esto significa que él, siendo prácticamente todavía un niño, la mira por encima del hombro, a su hermana mayor, como si fuera estúpida. El solo pensamiento provoca en Melissa un ataque de risa histérica que no puede contener y, francamente, es un poco espeluznante. Incluso la criada supone que la joven probablemente esté gravemente enferma y necesita ver urgentemente a un buen médico. El culpable del incidente se encuentra sentado en su habitual lugar apartado en el tejado de la finca y vigilando los alrededores. De repente oye el sonido de una ventana abriéndose cercana y una voz femenina familiar. Esta voz informa que los sirvientes han estado discutiendo sobre una rata que ha aparecido recientemente cerca de la chimenea. ¿Quién habría pensado?, dice la espeluznante cabeza de Melissa en la abertura de la ventana, que esta rata es en realidad enorme y tiene pelaje gris. Jake está asustado, como cualquiera lo estaría, pero en parte porque su lugar favorito ha sido expuesto. Nuestra heroína le pregunta a su hermano si sabe cómo encontró su escondite secreto, pero él continúa mirándola con miedo. De hecho, este lugar fue escrito detalladamente en la novela. Está ubicado cerca de la chimenea en el mismo techo de la casa. Los sirvientes solo suben aquí para una limpieza general, y además hay un suelo nivelado y una pared para apoyarse, un lugar ideal para la privacidad. En la novela, Jake a menudo se escondía aquí de su odiada hermana y de su estricto padre, a quien despreciaba. Así que este lugar se convirtió en su escondite secreto, y un día trajo a Susan aquí en la cita más terrible de su vida. Ahora está esperando a ver qué quiere de él Melissa, la última persona a la que quiere ver aquí. Ella solo necesita saber cómo ese pequeño bastardo se atrevió a convertir su dulce habitación en un infierno horrible y torturador de mentes llamado Ian Basilios. Pero Jake no parece entender lo que Melissa quiere de él, porque a ella le gusta el príncipe heredero, o mejor dicho, está perdidamente enamorada de él. Antes de decir nada coherente, nuestra heroína derrama generosamente palabras desagradables sobre su hermano, después de lo cual dice que odia a Ian y por lo tanto no habrá boda. Pero Jake no cree en sus palabras. Él mismo vio cómo se desarrollaba la relación entre ambos. Melissa dice que aprendió mucho al ver al príncipe abrazar a otras damas de diferentes orígenes, lo que la llevó a la conclusión de que él no es más que una basura. Su hermano menor comienza a reír ante esta descripción de su amigo, sin poder contenerse. Y de lo que acaba de decir, se deduce que Jake es una basura aún mayor, porque convirtió su dormitorio en un baño de pueblo. Dicho esto, decide bajar un poco el ritmo y agrega que simplemente está mal arruinar el espacio personal de otra persona de esa manera, jugando a ser diseñadora y sin pedir permiso. Después de absorber las palabras de su hermana mayor, el niño se vuelve hacia ella y le pregunta por qué necesita permiso. Semejante estupidez es como una bomba que revienta los tímpanos de nuestra heroína. Pero aún así, ella se mantiene bajo control. Ella intenta explicarle que todo es cuestión de etiqueta y de reglas banales de la moralidad humana. Además, tales acciones pueden hacer enojar mucho a Melissa, pero este monólogo parece fracasar. Cuando Jake pregunta nuevamente por qué debería importarle, entonces la niña intenta explicarlo usando sus dedos y pregunta cuántos años tiene Jake ahora, ya que en realidad no es un niño. Sin una sola emoción en su rostro, Jake responde que tiene 17 años, y surge en la cabeza del chico la pregunta de por qué su hermana le preguntó sobre eso. Al oír esto, Melissa se rió y formuló otra pregunta.
¿Era realmente cierto que a esa edad su hermano menor aún no había comprendido por qué estaba mal actuar como él? Sin esperar respuesta, se dice a sí misma, manteniendo una sonrisa, que si vuelve a tocar sus cosas o arruina la habitación, se quedará sin cuero cabelludo. De repente, los dos hijos del duque escuchan un grito desde algún lugar abajo que los llama a bajar inmediatamente. No era otra que Marta, una mujer mayor pero elegante a quien Melissa recordaba especialmente bien. Martha crió a Melissa y Jake, y el año pasado se fue porque ambos eran mayores y la familia Podebrat ya no necesitaba una institutriz. A pesar de toda su severidad, ella era casi la única persona que trataba a nuestra heroína con calidez y comprensión. Sin embargo, a Melissa le resulta extraño que Marta regrese un año después, y en un momento tan inoportuno. Ella, a su vez, comienza a gritar tan fuerte exigiendo a los jóvenes que bajen, que probablemente toda la zona circundante se despertó. Sin nada más que hacer, Melissa es la primera en entrar por la ventana a la habitación, mientras Jake la sigue en silencio. Solo después de descender se encuentran con Marta, que aquí no ha corrido peor que los atletas más experimentados y ahora les regaña por tal imprudencia. Nuestra heroína le pide disculpas, prometiéndole que eso no volverá a suceder, y después de una buena patada, su hermano menor hace lo mismo. La mujer dice que acaba de cegar y ya lo está regañando, pero eso es solo porque tiene un miedo mortal de que algo malo pueda suceder antes de la boda de Melissa. La mención de una boda resuena en los oídos de la niña, y decide preguntarle nuevamente a su niñera si está en la finca equivocada. Aquí no hay mención de ninguna boda. Marta dice que escuchó rumores sobre el anuncio de la boda de Ian y Melissa en el próximo baile, que tendrá lugar en el Palacio Imperial. Esta noticia enfurece mucho a nuestra heroína, que, como si no tuviera ya suficientes problemas, ahora tiene esta maldita pelota encima. Además, continúa la anciana institutriz, está muy contenta de que su joven ama se case con su amado príncipe, a quien podrá seguir hasta los confines de la tierra. Marta saca un pañuelo y seca las lágrimas que han aparecido, diciendo que han pasado tantos años, y ahora Melissa ya está bastante mayor, ya que pronto se convertirá en una princesa. Mientras tanto, la cabeza de Melissa está tan hecha un lío que comienza a perder el conocimiento nuevamente. Tan disgustada está al pensar en el príncipe. Mientras la niña yace inconsciente por el fuerte shock, Marta decide que todo es por alegría. Tan feliz está nuestra heroína. Cuando Melissa se despertó, se dio cuenta de que estaba acostada en su cama y que alguien estaba de pie junto a ella, mirando de cerca el rostro de la joven Podebrat. Es Iona, y declara con voz indiferente que sabe que su señora ha despertado y que no necesita fingir que está dormida. Al levantarse de la cama, Melissa le pregunta a su criada personal cómo lo adivinó, pero ella responde secamente que tiene sus propios métodos. Después de considerar su situación, la joven se enoja porque el príncipe, siendo un idiota, fue capaz de burlarla, y en lugar de tomar una acción decisiva, decide simplemente quedarse en la cama. Melissa recuerda cómo su antiguo yo acosaba constantemente a Ian con sus exigencias de que se casara la próxima primavera, la temporada del amor. Si pudiera volver atrás en el tiempo, se agarraría de los hombros y le diría que rogarle a ese bastardo era muy malo para el corazón y el cerebro. Sin embargo, ahora, debido a su comportamiento imprudente actual y a la terquedad de Lady Podebrat en el pasado, tienen lo que tienen. Lo peor es que el príncipe heredero había restado importancia al compromiso, pero ahora insiste en el matrimonio no deseado, como si lo hubieran reemplazado. Ahora espera que todo salga bien si anuncia su matrimonio delante de toda la nobleza e invitados importantes en uno de los eventos más importantes de la temporada. Además, ni siquiera la propia Melissa fue informada, aunque su padre, el duque Podebrat, seguramente debería haberlo sabido. Llena de rabia, nuestra heroína le pregunta a Jonás ¿dónde está ahora su querido padre? A lo que la criada, con su habitual indiferencia, responde que su señoría se fue hace muy poco, diciendo que debía arreglar asuntos en alguna provincia. También hubo noticias de que Su Alteza Ian Basilios estaba comprando toda la ropa y joyas caras de los salones de la capital. Dice que está haciendo esto para que su novia sea la más deslumbrante en el próximo baile. ¿Podría ser que este monstruo sufra de amnesia y haya olvidado todo lo que pasó entre ellos?, se pregunta Melissa. Como él no tiene en cuenta su opinión, ella buscará un vestido para sí misma y luego seguramente estrangulará al hijo del emperador con sus propias manos. Pero no hay tiempo para pensar en esta abominación. Es necesario encontrar una solución al problema que enfrenta. No tiene sentido callar al chismoso,
Probablemente todo el imperio ya esté al tanto de lo que está pasando y todos estarán esperando el anuncio de la boda. Podrías intentar romper el compromiso antes de la recepción para destruir completamente la reputación de Ian y liberarte. Desgraciadamente esto no es posible, porque para anular un compromiso entre dos nobles en este imperio se requiere el consentimiento de ambas partes. Tal es la costumbre. Alternativamente, puedes simplemente no ir al baile, y si lo piensas, esta es la forma más fácil de resolver el problema. El príncipe solitario tendrá miedo de hacer un anuncio, pero por otro lado, el baile no lo organiza el propio Ian, sino la familia imperial, y esto arruina todo el panorama. En el imperio de Basilios se celebran 2 bailes al año, uno a principios de primavera y otro a finales de otoño, y este es el evento más grande del estado. Los nobles y algunos plebeyos ricos pueden permitirse comprar una invitación, y el número de invitados supera los cientos. Esto significa que la hija del duque y la prometida del príncipe no tienen derecho a perderse tal evento. Sin embargo, si hace eso, el mayor mujeriego de todo el imperio será humillado públicamente. Pero de todas formas, es necesaria una excusa para faltar al baile. Melissa le pide a Jonah que la ayude. Todo lo que tiene que hacer es romperle ambas piernas para que no pueda participar en el baile. Pero la criada le interrumpe diciéndole que no tiene derecho a hacer tal cosa y que no quiere hacerlo. La siguiente orden de nuestra heroína es hacer que Jonah prepare un baño de hielo y dejarla allí durante un par de horas. En respuesta, solo escucha la misma voz indiferente, que le dice que un resfriado no puede considerarse una razón válida para perderse el baile. Melissa se queja de que lo único que le queda por hacer es tirarse por la ventana. Pero Jonah decide sugerir que es más fácil matar al príncipe que mutilarse a sí mismo. En este punto, nuestra heroína mira más de cerca a esta chica cínica e indiferente, que siempre está dispuesta a escuchar las diatribas de Melissa y responde con una calma aterradora. Pero luego vuelve a odiar al vil heredero del trono imperial. Solo necesita decidir cómo matarlo. De lo contrario, si no empieza a fingir que está loca o no golpea al príncipe delante de todos, se convertirá en un juguete en sus manos. Lo que es especialmente vil es que Melissa no puede negarse a asistir al baile y por lo tanto se encuentra atrapada. Faltan 2 semanas para la recepción, pero las ideas para solucionar el problema con el príncipe heredero ya se han agotado. El agotamiento le va pasando factura, y ahora la joven Podebrat, como un fantasma, deambula por la finca con el rostro vacío, hasta que se acostumbra a la idea de la recepción. Y como asistir al evento es inevitable, primero hay que elegir un packaging adecuado y brillante, digno de la hija de un duque. Finalmente, después de un tiempo y varias boutiques, a nuestra heroína le deja de gustar todo lo que encuentra. Todos los vestidos son demasiado lindos y elegantes. Melissa se pregunta dónde están todos los vestidos hechos con basura. Probablemente tendrá que hacer uno ella misma con un saco de patatas. Por lo general, las chicas contratan a las mejores costureras o compran vestidos confeccionados en salones un mes antes de la celebración, lo que distingue a este baile de los demás. Este evento tan esperado atraerá toda la atención de los habitantes del imperio, y nuestra heroína aprovechará esto. Ella lo usará para patear el trasero del bastardo arrogante que está tratando de arruinar su vida con su vil comportamiento. Es una idea infantil, pero Melissa cree que el vestido basura realmente enojará a Ian y él estará tan molesto que nunca volverá a mencionar la boda. Jonas intenta disuadir a la dama, declarando que la reputación de la hija del duque caerá por el suelo, arrastrando consigo el noble nombre de Podebrat. Pero la muchacha con cierta tristeza responde que ya está en el fondo, que no tiene dónde más caer y que por tanto no tiene nada que perder. Otro hombre, que había entrado a la boutique sin ser visto, agregó que no había límite al nivel al que una persona podía llegar. Es Jake nuevamente, quien logró permanecer del lado de Melissa por un buen rato, pero no pudo resistirse a hacer un comentario cáustico. Nuestra heroína estalló en risas cuando lo vio, y le preguntó por qué había venido a la boutique de ropa de mujer, si realmente era para ayudar a su hermana a elegir un vestido. Curiosamente, en respuesta a una provocación tan flagrante, Jake se limita a sonreír dulcemente. Él sonríe y le muestra el dedo medio a su hermana mayor, actuando no como el personaje principal de la historia,
sino como un adolescente típico. Su humor cambia dramáticamente cuando le pregunta a Melissa si ella cree que él vino hasta aquí solo porque quería. Melissa inmediatamente adivina que fue su prácticamente marido quien envió a su perro para asegurarse de que no ocurriera otro escándalo al elegir un vestido. El chico intenta justificarse, pero a nuestra heroína no le importa y recurre a una colección de vestidos de hace 10 años que hace tiempo que pasaron de moda. Ella se prueba uno de estos, anticipándose a toda la vergüenza española que caerá sobre Ian Basilios cuando la conozca en la residencia imperial. Jake expresa su opinión de que no lo usaría un cadáver, en respuesta a una pregunta de la joven Lady Podebrat, quien le pregunta cómo se ve con él. Ella decide que sería inapropiado comunicarse directamente con semejante tonto y por eso le pide a Jonah que le diga a Jake que abandone la boutique inmediatamente. Pero él solo declara enojado que ahora definitivamente no abandonará un espectáculo de elección de vestimenta tan divertido. Si ese es el caso, dice Melissa, entonces que se ponga ese vestido repugnante y se case con Ian, convirtiéndolo en su compañero de por vida. Después de tal trato, el hermano menor de nuestra heroína finalmente se queda en silencio y se aleja, cediendo a la presión de su villana hermana. Esto significa que es hora de que él y Jonás abandonen este lugar y regresen a casa, porque la propia Melissa está terriblemente cansada de elegir los trapos más terribles para sí misma. Las chicas caminan por las concurridas calles del mercado de la capital, buscando al menos alguna boutique en la que puedan encontrar un atuendo suficientemente repugnante y digno de la futura esposa de Ian Basilios. Melissa está un poco decepcionada porque el clima afuera es hermoso y ahora se ve obligada a buscar un vestido estúpido. La criada, Iona, señala que, dado que el baile es la semana que viene, el vestido debería haberse comprado hace mucho tiempo. Ya van tarde. Al escuchar la diatriba del sirviente cínico y sin emociones, nuestra heroína sale corriendo del lugar, tratando de escapar no tanto de Jonás, sino de la vergüenza por su gusto. Incluso en el mundo real, su gusto por el estilo era bastante repugnante. Pero las habilidades sociales se ven aún peor, especialmente cuando se trata de la sonrisa amable que solo asusta a los niños. Y además de todo esto, todavía no queda claro cómo nuestra heroína se librará de Ian en el baile. De repente, el campo de visión de Melissa se centra en algo muy inusual para una noble de una ciudad capital. Ella le muestra a Jonás que hay algo extraño en el callejón y le pide que la acompañe a mirar para ver qué hay allí. Al acercarse, nuestra heroína se da cuenta de que no es un montón de basura, sino una persona viva, y la criada le pide que no se acerque demasiado a él. Este hombre, por su apariencia, desprende un olor repugnante, que casi hace vomitar a las chicas, pero se contienen a tiempo. De repente, un hilo de revelación recorre los pensamientos de Melissa, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Esta intuición será su gran idea para derrotar al insolente hijo de la familia imperial, que merece la venganza venidera. Mientras se ríe maniáticamente con su estilo característico, Iona piensa que su dueña finalmente se ha vuelto completa e irrevocablemente loca. Melissa se sienta más cerca del extraño y se ofrece a ayudarlo. Puede alimentarlo y encontrarle un lugar donde pasar la noche. El hombre se levanta un poco y resulta ser un hombre joven, pero en un estado muy descuidado desde el punto de vista higiénico, vistiendo trapos rotos en lugar de ropa. Finalmente, reuniendo un poco de coraje, toma la mano de nuestra heroína y ella lanza con alegría un grito de victoria, porque logró recoger a una persona sin hogar, su arma secreta contra Ian Basilios. Además, ella sabe que sus ojos no le engañaban y encontró un diamante escondido que estaba tirado en la calle a la vista de todos. Seguramente en el baile, muchas muchachas nobles y no tan nobles mostrarán señales de atención hacia el príncipe heredero, y a él no le importará. Pero si comparas al hombre frente a Melissa con todas estas mujeres que rodean a Ian, no será inferior a ellas en encanto. Por el contrario, será tan brillante y único que la luz de su esplendor quemará los ojos de las personas desprevenidas mientras nuestra heroína disfruta del espectáculo. Y cuando esté en orden y completamente alimentado, será lo suficientemente leal como para ser utilizado para sus propios fines egoístas. Incluso bajo la capa de suciedad, se puede ver un magnífico cabello azul y un hermoso rostro joven con ojos profundos. Uno de los beneficios de renacer como Melissa es que constantemente tendrás la oportunidad de ver una variedad de hombres guapos. El primero fue el príncipe heredero, un bastardo pero un novio de apariencia despampanante, y luego el hermano,
quien fue bendecido con la belleza por la genética y el autor. Incluso los sirvientes de la finca Podebrati son todos modelos, como si acabaran de ser fundidos. Gracias a esto, Melissa desarrolló su verdadera habilidad, que era la capacidad de reconocer un diamante en la tierra, no importa cuán medio muerto esté este indigente. La belleza innata no se puede ocultar detrás de harapos, especialmente en nuestra heroína. Sin embargo, a Jonas no le entusiasma mucho la idea. Después de todo, en lugar del vestido necesario para el baile, recogieron a un vagabundo maloliente de la calle. En respuesta, escucha un único argumento que lo decide todo: la oferta de recibir un bono doble. Después de esto, la criada, habitualmente indiferente, se pone valientemente del lado de su señora, que va en ayuda de los pobres y los que sufren. Ella hará todo lo posible para ayudar a Melissa a lograr el resultado deseado, porque está conmovida por la amabilidad de la joven. Meten al desafortunado en el carruaje y se suben ellos mismos, porque es hora de regresar a Taza, a la finca. Mientras toman asiento, Melissa intenta recordar lo que pudieron haber olvidado en la calle, pero abandona la pregunta tan pronto como el carruaje comienza a moverse. Ese olvidado aparentemente fue Jake Podebrat, quien ahora tendrá que regresar a pie. Afortunadamente para nuestra heroína, la finca estaba vacía desde que el duque se fue a ocuparse de asuntos en provincias, aunque se podría suponer que simplemente huyó de Melissa. Esto significó que no hubo ninguna dificultad para hacer pasar al extraño por la puerta trasera y poner el plan en acción. Lo primero que hace Melissa es ordenar que lo lleven al baño para que se arregle y al menos deje de oler mal. Aunque no esté ahí, es necesario recordar todo el plan de acción para no cometer un error. Dado que Ian usó a otras chicas para enfadar a Melissa, nadie le impedirá besarse con otro hombre delante de otras personas nobles. Por supuesto, ella se convertiría en la misma basura que Ian, pero a diferencia de él, ella no se entregará a alguien que ni siquiera le agrada. Pero en este caso, a ella no le interesa la ligera sensación de pérdida o celos de Ian. Está hambrienta de más. Ella quiere que todos los presentes en el baile se queden sin palabras ante lo que sucede a su alrededor, y que el odiado novio se ahogue en sus propias lágrimas.